Ecuador improving all the time. Ecuador was smart enough to realize. Por eso creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene. En ese sentido es que Rafael Correa salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido. We believe that in Ecuador things were much better because there was a political program behind. Los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Los mismos estudios comparan el progreso de Ecuador junto al de Colombia y Colombia se queda 30 años abajo. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. El rol que está teniendo en este momento, por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Llegar a la Ciudad de México es comparecer a una de las culturas más ricas del mundo. Allí sus más de 8,5 millones de habitantes recorren a diario la doble vía del pasado y del presente. En medio de la velocidad y de los contrastes propios de las grandes urbes, opera la Consulta Mitofsky, la empresa mexicana líder en investigación pública y una de las más respetadas a nivel internacional. Sus trabajos son tan variados como profundos. El índice de desempeño de los presidentes del mundo fue uno de sus temas recientes y que acaparó la atención de millones de ciudadanos de todas las naciones. Primero, tendríamos que ver la historia de Ecuador. La historia de Ecuador es una historia de presidentes efímeros, presidentes que iban y caían, y cuando entraba alguien es prácticamente la apuesta era cuánto iba a durar. Entonces era una sucesión de fracasos de gobierno, llamarlos de alguna manera. De repente, cuando entra él en un rompimiento de un sistema político, le llamaría yo así porque sí llega, simplemente te diría, en un año el presidente anterior traía 21% de aprobación y él lo triplica a 71% por su sola llegada. La crisis mundial del 2008 no afectó la credibilidad de un presidente tenaz que tomó medidas sociales y económicas acertadas y aceptadas en el electorado, con el que desarrolló una inédita relación de lealtad. 5 años después de electo, según la Consulta Mitofsky, su evaluación positiva es del 75%, la más alta de los mandatarios de América, sobrepasando a presidentes como Barack Obama, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá. En ese sentido es que Rafael Correa salía, me acuerdo en septiembre, con el 75% de aprobación, salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido, anda por el orden de 81% en este momento. Todavía está más arriba de lo que lo reportamos en la última recopilación. Atenas, Grecia. Caminar por las ruinas de una civilización que transformó al mundo estremece. Al igual que mirar cómo cientos de manifestantes no alcanzan a entender en qué momento su país se fue a la ruina. Grecia se desmorona y su origen es conocido. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Los ciudadanos griegos cayeron ante ese espejismo, provocado por una banca que no tuvo la regulación y el control adecuados, complicando un escenario crítico que ahora el gobierno quiere resolver, evitando cobrar y recuperar el dinero que prestó a la banca en problemas. Para ello, requiere de unos recursos económicos que busca hallar a costa del sacrificio ciudadano, incremento de impuestos, reducción de salarios y pensiones de jubilación, entre otros. Cuando el primer ministro Yorgos Pandreou propuso un referéndum para consultar a la población si es que estaba dispuesta a someterse a nuevos sacrificios con tal de pagar la deuda, se dice que los países de la Unión Europea le cerraron el paso y simplemente lo derrocaron. En su lugar, se establece una dictadura financiera con un banquero a la cabeza, al mando de un gobierno tripartito que no fue elegido por el pueblo. Leonidas Vatikiostis, documentalista griego,
desvirtúa la versión oficial que señala a la sociedad civil como la responsable de los sucesos por no saber endeudarse. Endeudocracia evidencia la responsabilidad de la banca, su anuencia indiscriminada ante las recetas del Fondo Monetario Internacional. En este documental, Vatikiostis destaca la actitud de Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional. We knew about the example, we knew about the audit commission that he created some years ago. So we started following information and tried to find information about him. Το Ιράκ κατάφερε να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα του χρέους του με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Μια άλλη χώρα όμως αποφάσισε να σταθεί στα δικά της πόδια και να τα βάλει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους μεγάλους δανειστές της. Κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος της ήταν όχι μόνο απεχθές, αλλά παράνομο και αντισυνταγματικό. Καλώς ήρθατε στον Ισημερινό. Actually, I made a radio program about Rafael Correa and Ecuador and this audit commission. And it was the first time that so many people called and were asking for more information. Journalists, even politicians. And actually, that was the first idea that we should present the work that was going on in countries like Ecuador, especially with the audit commission. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero la vida antes que la deuda. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways, and these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation, but I think that they understood that it's not about oil, it's not about resources, it's about political will to change things. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, c'était une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Ecuador is no longer in sale, you know? Por la presión del pago de la deuda, los europeos empiezan a sufrir en carne propia los dramas latinoamericanos. Para la solución de esos problemas, Ecuador configura un ejemplo exitoso. Este es el pensamiento de Ignacio Ramonet, cientista social, especialista en geopolítica y exdirector del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy día en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80, lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa, ¿verdad? Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos, precisamente, la idea es que miremos a la experiencia de América Latina, cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y, en vez de llevar a cabo, como se está haciendo en Europa, una destrucción del estado de bienestar, al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador.
es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etcétera, políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. Una nueva filosofía se consolida como método para analizar la crisis. El concepto del buen vivir como una auténtica, nueva y soberana forma de pensar nuestras economías tiene una alta valoración para filósofos contemporáneos como Edgar Morin, reconocido sociólogo, antropólogo e investigador, quien en su libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, una obra con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, cita el concepto y al presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas y también que llega de la inmigración. La idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo en mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con sus especificidades evidentes. En Cotacachi, Ecuador, una pareja de estadounidenses, Susan y Dan Haskins, parece que encontraron algo parecido al buen vivir. Hace 35 años mantienen una publicación especializada en jubilados de su país, pero también de Canadá, Europa y Australia, llamada International Living. Con el tiempo se han dado cuenta que los jubilados no necesariamente buscan tener la mejor jubilación en términos monetarios, sino de bienestar. One thing I'd like to mention is that every year International Living does an index. It's called the Global Retirement Index, and we rank different countries in the world. We rank about 150 countries for the things I mentioned earlier: cost of living, healthcare, safety and security, infrastructure. And for the last 3 or 4 years, Ecuador has come out on top. This article, in fact, shows that this is from 2009 when Cuenca was named the #1 retirement destination in the world. Hace un año y medio, Mark y Connie Pumble, ciudadanos estadounidenses, viven en Cuenca. Tomaron esa decisión porque los costos en los que deben incurrir para su vida diaria son notablemente menores que en su país. For a variety of reasons, the medical, the climate, the rent is very affordable. We pay $200 for this place, and I don't think we could get a view like this for $200 in the United States. The insurance, the cost of medical care in the United States is very expensive. Here it's much more affordable. My insurance is with Social Security. So my insurance, medical insurance, is free. I think the changes are for the better in Ecuador. I think Ecuador is really doing a great job in listening to the needs of what the people want. But I think Rafael Correa is doing a good job. Well, we wouldn't be here if we didn't think that this was a wonderful place to be. We feel a responsibility for the people that we write for, who read our magazine. We want them to feel that they're going to a place where they're going to be safe, they're going to have a good quality of life now and long into the future. So we believe that Ecuador is that place. Hayati Ghosh, catalogada como una de las mejores economistas del mundo, es catedrática de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y editorialista del periódico inglés The Guardian. Allí publicó, en enero pasado, una columna en la que destaca el actual modelo económico-político de Ecuador. Un resumen de su artículo fue difundido por la red de noticias en tiempo real, que se transmite por Internet y se apoya en satélite y televisión por cable. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Washington. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models
for development on the globe, and that's Ecuador. Very interesting. International Living magazine just selected Ecuador as the #1 place in the world to retire. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. It's a pleasure. Well, here is a tiny country with only 14 million people. So you would imagine that this is a country where very little can be done. Right. And I discovered when I was there that in fact they have had not just a transformatory approach in terms of how they want to shape development and where they want to take the economy and how they see the economy functioning for the people and for nature rather than for finance and for capital, but also that they've taken very specific steps which many other countries can do. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms. So now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. And the government basically said, well, goodbye and good luck. They took over the oil fields of the companies that had left, but 12 of the companies decided to stay, which means that it was still profitable for them. And now, as a result, the Ecuador government gets a massive benefit from any increase in oil prices. Now, the other big issue was what the taxation. They've actually started collecting taxes from the local elite, which is also quite unique in Latin America. Absolutely. What is actually most surprising is that despite the fact that oil prices have been so high, and despite the fact that they changed the terms of these oil contracts, in fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jayati? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. En Washington, D.C., capital de Estados Unidos y sede del capitalismo mundial, reside Mark Weisbrod, un doctor en economía por la Universidad de Michigan, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política y articulista de periódicos como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times. Este pensador estadounidense destaca la política económica del presidente Rafael Correa. Well, I think they've done a really good job. They've pretty much doubled spending, social spending in general, doubled spending on education, a 50% increase in housing credits. That was a big part of the stimulus as well. Pretty large increases in microcredit. So in terms of the macroeconomic policy, social spending, education, increasing access to health care, I think those are the things that I would say explain why the government is doing well politically and in the polls. Con sede en Chile, Latino Barómetro es una organización que mide la evolución de las sociedades mediante encuestas que realiza desde 1995 en 18 países de América Latina. Uno de sus últimos estudios reconoce al Estado ecuatoriano entre los más eficientes, con un 64% de aprobación. En términos numéricos, lo que se podría destacar es de que el proceso de transformación estructural que ha tenido Ecuador a través de su nueva constitución y todos los cambios normativos, legales que han tenido, se ha producido una mejoramiento de la percepción que tiene la gente de que el gobierno trabaja para la mayoría. América Latina sufre de un mal principal, más bien dicho, dos males principales. Uno es la percepción de la gente de que los gobiernos trabajan para unos pequeños grupos y unos pequeños intereses, y el otro es de que la distribución del ingreso está muy mal. Hay una gran injusticia en la distribución del ingreso. En esos dos variables, que son las variables centrales que permiten entender la evolución de las sociedades, Ecuador está
avanzando más rápido que el promedio de los otros 18 países y avanzando en el sentido correcto. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, forma parte de las Naciones Unidas. Tiene su sede en Chile y se creó para contribuir al desarrollo de América Latina, las relaciones entre sus países y demás naciones del mundo, entre quienes impulsa la integración y cooperación mutua. Anualmente, la CEPAL difunde una lista de 20 países según su crecimiento. Ahí, Ecuador será el tercero. Bueno, en primer lugar hay que destacar algo muy importante, y es que los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Ecuador en este momento tiene un nivel de endeudamiento externo de 22.2%, que es el nivel más bajo de la historia del Ecuador. El Ecuador creció 8% el año pasado, 2011, este año va a seguir con un crecimiento importante, y creo que uno de los grandes dinamismos que ha tenido el Ecuador ha estado fundamentalmente en la inversión pública, que lo que hace al final de cuentas es promover una mayor igualdad en la sociedad. Los fines de semana y los días festivos, siempre por la noche, miles de colombianos siguen la transmisión de Noticias 1. Comparar el estado de las carreteras de Nariño, al sur de Colombia, con las de su vecino Ecuador fue una de las noticias que produjo este equipo colombiano. Una vez se pasa Pasto, para llegar a Ecuador se debe tomar de nuevo la llamada vía Panamericana, que pasa por la propia capital de Nariño, y aunque ustedes no lo crean, es esta. Para esto, el equipo periodístico colombiano viajó desde Bogotá hacia Quito. En ese objetivo usó la vía Panamericana, una de las más antiguas carreteras concebida hace 83 años para unir las Américas entre Alaska y Argentina. Poca velocidad y pasos totalmente destruidos. En Rumichaca, el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador. Y en Tulcán, el primer pueblo ecuatoriano, ya se nota la diferencia. La carretera ya es del doble de ancho, y mientras más se avanza hacia el sur, las vallas anuncian la llegada del progreso. El cambio se nota desde la calidad del asfalto y la profundidad de las cunetas. 2 horas más de camino nos situaron en Ibarra. Aquí las carreteras ya tienen 6 carriles. El desarrollo vial, apenas a 2 horas de la frontera con Nariño, es notorio. Cuando nosotros nos hacemos este periplo, metidos dentro de un carro y dentro de una camioneta por 8 horas viajando por las carreteras de Colombia, unas carreteras panamericanas, en donde se supone que las condiciones deberían ser aptas para el transporte de carga, importaciones y exportaciones, y usted ve que andando en un coche detrás de un camión puede demorarse perfectamente 25 minutos porque no lo puede rebasar, dado que el ancho de la carretera no se lo permite. Y luego llega a Ecuador y apenas ha pasado 1 hora y 45 minutos, usted encuentra 6 carriles de vía, usted evidencia el atraso. Se evidencia que el progreso sí puede llegar y sí puede existir, como está puesto ahí. Este es el panorama de la vía. Para los ecuatorianos, un motivo de orgullo, sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso. Cuando usted mira el desarrollo de la infraestructura que hay, por lo menos en carreteras, que fue de la que nosotros mismos fuimos testigos, sin lugar a dudas, pues usted se da cuenta que Ecuador nos lleva ventaja y Colombia se queda 30 años abajo. Independientemente de razones políticas de cualquiera de los bandos de los que usted venga, cuando usted ve eso, usted ve progreso. Y usted ve que realmente hay maneras de trabajar y hechos que mostrar cuando se trabaja. Cuando usted le muestra a la gente y le pone una carretera, usted no tiene cómo discutir ese progreso. Nueva York es la sede de la Asociación Estadounidense de Operadores Turísticos, para quienes Ecuador, por su diversidad y atributos culturales, se revela como uno de los mejores destinos a descubrir, antes incluso que México, Panamá, España y Nueva Zelanda. Today, we're always looking for the next most popular place to visit. But certainly Ecuador is one of those that our members really believe have the potential to become a major player in the global business of travel. So our members, slowly over time have been picking up on the consumer interest that they're hearing here in the States, as well as the profile and the image of Ecuador that continues to be elevated. So all of these factors, as they come together,
pretty much proclaim that, Ecuador is a country to be reckoned with, and one that is really emerging in the global travel industry. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. Acceder y desarrollar software libre es un concepto vanguardista, generoso e inclusivo. Contrariamente a lo que se cree, la escena del software libre no está en su gratuidad, sino en la libertad para usarlo, copiarlo, compartirlo y modificarlo. En Málaga, España, está Iniciativa Focus, una organización creada en 2011 para promover el conocimiento libre. En este objetivo apoyan a gobiernos a los que orientan en sus políticas tecnológicas. El software libre no es solo un concepto tecnológico, es un concepto social. La apuesta de un gobierno por el software libre significa apostar por su ciudadanía, significa apostar por sus empresas y significa apostar, como bien decía el presidente Correa, por soberanía tecnológica, por independencia tecnológica. Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados, dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Conocer es el vídeo, un vídeo que además creo que no tardaba más de 2 minutos, del presidente Correa, dirigiéndose a su población, presentando ese decreto, esas nuevas medidas de impulso del software libre. De la forma tan clara como él la trasladaba, nos impactó muchísimo a la comunidad del software libre a nivel internacional. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. Nunca antes habíamos escuchado a un político decir de una forma tan sencilla, tan clara y tan abiertamente lo importante que era para los gobiernos apostar por software libre. Para lograr este reconocimiento, el presidente Correa debió sortear una lista inicial de 18 candidatos y una propuesta de 3 finalistas, junto al presidente paraguayo Fernando Lugo. Una vez corrida la elección, el presidente ecuatoriano obtuvo un 39.5% de votos, con que una gran mayoría de 15.000 internautas participantes reconocieron su trabajo y convicción en este tema. Creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene, porque fue de todos los participantes el que más votos obtuvo, por supuesto en su categoría y por eso ganó, pero de todas las categorías fue el que más, el voto absoluto el que más recibió. El Ecuador desde afuera. Las cosas han cambiado. Reconocimiento, admiración y apoyo a un país que decidió trazar su propio destino a partir del progreso, la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Es posible que en la historia de Ecuador no haya habido ningún momento tan benéfico como el que se está viviendo actualmente desde el punto de vista de interés de la población. Es decir, crecimiento económico, crecimiento cultural, inserción cultural, etcétera, en una atmósfera de paz, por otra parte, y en una atmósfera absolutamente democrática, ¿verdad? Crecimiento económico, democracia y paz. Over the last 5 years, in Ecuador and more generally over the last decade in the region, you have these alternatives to neoliberal thinking emerging through democratic elections. And you see success in terms of job creation, poverty reduction, raising quality of life, and the environment. Ecuador, I think, is a leader. And people need to understand this more and develop a better understanding of what Ecuador is achieving now and what they continue to achieve in the future. No, yo pienso que Ecuador empezó una revolución ciudadana tal vez un poco anticipada de un proceso
de una revolución planetaria. Lo que estamos viviendo es un fenómeno global, donde los ciudadanos buscan de verdad valores fundamentales, vida digna, y no se rehúnen a estos modelos individualistas neoliberales. Tal vez la diferencia es que Ecuador empezó ese proceso con un poco de anticipación. Yo creo que los niveles de aprobación de hoy tienen que ver con, digamos, un reconocimiento a que ha hecho mejor papel que los anteriores mandatarios y que lo que él quiere es positivo. Si a mí me preguntas desde fuera, te diría, se le ve a un presidente que nos guste o no nos guste, es auténtico. Pienso que es un tipo de presidente que cambió el modo común de hacer presidente de una nación. Pienso que él tiene una inspiración muy justa y una capacidad de innovación. Lo que yo conozco del presidente es muy positivo y para mí una inspiración. Yo diría que Ecuador está dando un ejemplo de una batalla total en la que la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión mediática están absolutamente articulados en un proyecto que efectivamente es revolucionario, en el sentido de que se trata de poner a Ecuador de pie. Ha estado un poco de cabeza y ahora se trata de ponerlo de pie, y ponerlo de pie dándole precisamente a los ciudadanos la posibilidad por fin de acceder a una dignidad que merecen.